Buenas tardes, yo soy Juan Carlos Saldívar, junto a mis compañeros Jesús Concepción Sánchez y Roberto Ismail Salas, vamos a presentar el tema sobre sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles es una personalidad jurídica que tiene como objetivo realizar actividades relacionadas al comercio que están sujetas al derecho comercial. En estas sociedades, uno o más individuos se juntarán para convertirse en socios para desempeñar actividades económicas con la meta de conseguir un beneficio. A continuación vamos a ver tres tipos de sociedades, que sean la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de acciones simplificadas y la sociedad anónima. En los tres tipos de sociedad, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá contener lo siguiente: los nombres, nacionalidad y domicilio de la persona física o moral que constituye la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social de denominación, su duración misma que puede ser indefinida, el importe de capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el domicilio de la sociedad de manera conforme a la cual haya de administrarse de la sociedad y las facultades de los administradores, entre otras. De acuerdo a esta misma ley, se deberá constituir ante el notario público y ante él se presentará y firmará el contrato social, también conocido como el acta constitutiva. El notario público inscribirá a la sociedad ante el registro público de comercio. Esta sociedad de responsabilidad limitada se trata de una sociedad capitalista. Eh, el régimen de aportación que debe que tener esa sociedad, de acuerdo al artículo 70, cuando así lo establezca el contrato social, los socios, además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. El capital social de esta sociedad se dividirá en partes sociales que pueden ser de valor categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de peso. Conforme al artículo 59 de la LGCM, las sociedades de responsabilidad limitada existirán bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. Una parte social de una sociedad de responsabilidad limitada es la fracción de una sociedad que acredita a su titular la propiedad de una porción de esta. Los socios serán responsables de las operaciones de la sociedad hasta un monto de igual valor a las aportaciones realizadas. En esta existirán las asambleas de socios, que es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social. Estas tendrán la facultad como discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general correspondiente al ejercicio social, proceder al reparto de utilidades, nombrar y remover a los gerentes, designar en su caso al Consejo de Vigilancia, entre otras. La administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o más gerentes que podrán ser socios o personas extrañas en la sociedad. El contrato social puede establecer la designación de uno o más gerentes que estos administren la sociedad en forma individual, conjunta o colegiada y puede establecer que el mandato sea por plazo determinado o indeterminado. Los socios están obligados a hacer aportaciones necesarias para integrar la capital social y aportaciones suplementarias o prestaciones accesorias. Los administradores y gerentes deberán otorgar la garantía determinada por estatutos o a las asambleas. Los socios tienen el derecho a percibir interés no mayores del 9% anual sobre sus aportaciones, aun cuando no hubiese beneficios. Todos los socios tendrán derecho a participar en las decisiones de las asambleas. Si la selección de una parte social se autoriza a favor de una persona extraña, la sociedad de los socios tendrán el derecho del tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo. Algunas ventajas que tiene esta sociedad es que hay una modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa, con socios perfectamente identificados e implicados en el proyecto con ánimo de permanencia. No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio, posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero, entre otras. Algunas ventajas es que hay una restricción en la transmisión en la participación social.
salvo cuando el adquiriente sea un familiar del socio transmitente. La garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social. Hay una complejidad de impuestos sobre la sociedad. En cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario individual o las comunidades de bienes o sociedades civiles. Por último, en esta sociedad puede ser representada por uno o varios gerentes. Los poderes que ejercen estos representantes son que los gerentes tienen el poder y la autoridad de gestión de la empresa. Son responsables de establecer y aprobar la política de los procedimientos y los controles necesarios para asegurar la calidad de la información financiera contenida en los estados financieros y las que se entreguen a las entidades gubernamentales, accionistas o a terceros. En la sociedad por acciones simplificada se constituyó en lo que establece la Ley General de Acciones de Sociedades Mercantiles, la sociedad por acciones simplificadas. Se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Esta sociedad de acciones simplificadas se trata de una sociedad de tipo mixta. En esta sociedad, los socios solo están obligados al pago de sus aportaciones, que están representadas en acciones. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrá rebasar los 5 millones de pesos. En caso de rebasar este monto respectivo, la sociedad por acciones simplificadas deberá transformarse en otro tipo de régimen sociedatario. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 261, la denominación se formará libremente, pero distinta de cualquier otra sociedad, y siempre deberá estar seguida de las palabras sociedad por acciones simplificadas o por su abreviatura SAS. Se debe generar un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada, tiene que estar firmado de manera electrónica por todos los accionistas que forman parte de esta asamblea. En lo estipulado en el artículo 266, la asamblea de accionistas es el órgano supremo de este tipo de sociedad, que es la de acciones simplificadas, y esta está integrada por todos los accionistas que formen parte de esta sociedad. Las resoluciones de dicha asamblea se tomarán por mayoría de votos y se podrá acordar que las reuniones se celebren de manera presencial o por medios digitales. O tipo electrónicos. Y si se establece un sistema de información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. En todo caso, deberá llevarse un libro de registro de resoluciones cuando la sociedad por acciones simplificadas esté integrada por un solo accionista, solo si forma esta parte, que será un solo integrante el que forma parte de esta sociedad. La representación de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de un solo administrador, función que desempeñará uno de los mismos accionistas que forman parte de esta sociedad. Cuando la sociedad por acciones esté integrada por un solo accionista, este ejercerá todas las atribuciones de representación que tiene el cargo de administrador. Se entiende que este administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de este. Todo accionista tiene derecho a participar en las decisiones de la sociedad. Los accionistas tienen voz y voto, y las acciones serán de igual valor y los conferirá los mismos derechos. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración a la asamblea para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando estos se solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos.
Si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, el administrador deberá enviar a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o por cualquier medio electrónico si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el anterior mencionado artículo 89 del Código de Comercio. Señalando la fecha para emitir el voto respectivo, los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios electrónicos que fueron mencionados anteriormente por dicho accionista, ya sea de manera presencial o fuera de la asamblea. Las ventajas que tiene esta sociedad por acciones simplificadas es que es más rápida la velocidad para la construcción de una nueva sociedad mercantil. A distinción de la designación social, la redacción y de estatutos sociales y la inscripción de la misma en el registro público del negocio se podrá ver y hacer a partir de cualquier dispositivo móvil o computadora PC en el mismo día que se inicia el trámite. Aproximadamente una sociedad anónima tarda 30 días en permanecer inscrita en el registro público del negocio. También otra de las ventajas es que tiene costos menores o nulos, de que por el momento no hay formalidades como asistir frente a un federatario público para que protocolice el acto. Tampoco se deberán costear derechos por la inscripción electrónica al registro público del negocio. Sin embargo, esta como cualquier otra tiene sus desventajas, ya que existe una limitación debido a que los accionistas tienen que atenerse a las cláusulas predeterminadas en el formato que emita la Secretaría de Economía, debido a que puede darse la situación de que alguna cláusula deseada no se encuentre completada en los mismos. Ok, en esta sociedad de acciones simplificadas también se nos muestra otra desventaja más, que podría ser la incertidumbre, ya que respecto de su manejo, ya que es una sociedad que no posee mucho tiempo de haber sido construida. Si bien fue implementada en diversos territorios latinoamericanos, todavía es nueva y extremista referente a su forma de constitución. En nuestro estado, lo mejor es recibir asesoría legal y profesional de un profesional con el desempeño en el sistema. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificadas serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario, responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que tuviese lugar. Esto quiere decir que el administrador tiene que dar la cara ante cualquier acto que tenga un mal manejo, y de acuerdo al artículo 267, como antes mencionado, la sociedad por acciones simplificadas va a estar al mando de un administrador, el cual tiene la funcionalidad también puede llevar la funcionalidad de accionista. Tiene que ser un accionista el que sea administrador. Esto es lo que consiste una sociedad por acciones simplificadas. La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante fedatario público, puede ser un corredor o un notario, de las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente. Se trata de una sociedad capitalista ya que el poder y el derecho se determina por cuantía del monto de sus aportaciones en el capital social. Se trata de un régimen capital dividido en acciones. El contrato social establecerá como monto mínimo que esté enteramente suscrito. Equivale a la suma de las aportaciones de los socios, de las que deberán hacerse en la moneda legal en curso. Se requiere la cantidad mínima de 2 socios, que el capital social no sea menor a 50,000 pesos y que el dinero se exhiba en efectivo cuanto menos el 20% del valor de cada acción.
Suscrito el capital social y hechas las exhibiciones legales, los fundadores dentro de un plazo de 15 días deberán convocar a la Asamblea General Constitutiva, que se ocupará de comprobar la existencia de la primera exhibición. También deberán hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que han de usar la firma social. La Asamblea General de Accionistas, según el artículo 178, es el órgano supremo de la sociedad y por lo tanto puede acordar y rectificar los actos y operaciones de la misma. La administración de la sociedad anónima, según el artículo 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o consejo de administración cuando sean dos o más administradores, estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, pudiendo ser accionistas o personas extrañas a la sociedad. Las prohibiciones para el desempeño de las funciones de administrador, conforme a la ley, pueden ser inhabilitadas para ejercer el comercio. Los administradores tienen a su cargo la gestión de la empresa social por medio de la firma social. Las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas son obligatorias para todos, siempre y cuando estas resoluciones hayan sido adoptadas legalmente. Son obligaciones también la acción de título que da el valor a los derechos y la participación social de los socios. La participación en las utilidades por medio de los dividendos. Los administradores deben presentar el balance anual, informe general, balanza mensual, convocatorias, prescindir de asambleas y la firma de los certificados provisionales y acciones de la sociedad. Las obligaciones y facultades de los comisarios son cerciorarse de la constitución, subsistencia de las garantías que deben presentar los administradores y gerentes de la sociedad, exigir a los administradores información mensual de comprobación de las operaciones efectuadas, revisar por lo menos una vez al mes los libros de la sociedad y la existencia en caja, hacer insertar puntos pertinentes a la orden de día de las asambleas, convocar asambleas ordinarias y extraordinarias. Las ventajas de la sociedad anónima son la obligación como socio se limita únicamente al pago de sus acciones, por lo que se asegura el patrimonio propio. Un muy alto porcentaje de la industria y el comercio se maneja mediante sociedades anónimas. Solo se necesitan 2 socios para constituirla. La denominación social puede formarse libremente. Al estar representado por el capital social las acciones, es posible transmitir la calidad y los derechos de los socios. Existe un órgano de vigilancia a la acción de los administradores. Es fácil la incorporación de los nuevos socios. Es fácil atraer inversionistas y puede continuar indefinidamente siempre y cuando lo quieran sus inversionistas. Las desventajas son el capital mínimo puede ser una desventaja para aquellos que no cuentan con cierto capital. Al solo estar limitado a sus acciones puede haber falta de compromiso por parte de los socios. Se adapta mejor a las empresas de gran tamaño. Puede ser una desventaja para las empresas más pequeñas. Y es difícil controlar la entrada de nuevos accionistas. La acción en principio es indivisible. Esa es otra desventaja. Finalmente, por parte de la sociedad anónima, la representación social corresponde a los administradores que tienen la responsabilidad derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos le imponen. También la acción responsabilidad civil corresponde a la Asamblea General de Accionistas y a los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social. Y daría por terminado mi tema. Las sociedades mercantiles son necesarias para el acto de comercio. La comparación que hicimos nos ha hecho comprender los elementos legales y principales en la estructura constitutiva de las sociedades aquí tratadas. Podemos concluir entonces que es la sociedad anónima la más importante y vista en la actualidad. Se considera incluso el clásico ejemplo de las sociedades de capital. Consideramos que eso se debe al poco riesgo y gran libertad que ofrece claramente a diferencia de las otras aquí tratadas. Sin embargo, es grande su relevancia de, por ejemplo, la sociedad de acciones simplificadas,
que se enfoca en un comercio más pequeño y la sociedad de responsabilidades limitadas se limita dentro de su estructura legal y estructural. Es por eso que nos decidimos finalmente que la sociedad anónima es la opción más fiable respecto a lo legal y funcional de las sociedades mercantiles por acciones.